Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Todos conocemos la expresión, las acciones hablan más que las palabras. Pero cuando se trata de nuestra fe, muchos cristianos parecen conformarse con ser oyentes profesionales. Asisten a estudios bíblicos, memorizan versículos y debaten doctrina, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. Hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, vamos a descubrir por qué la fe requiere más que solo oír la palabra de Dios. Exige vivirla. Si tu esposo, esposa, hijos o algún ser querido está cerca, invítalos a unirse a este fascinante estudio. Comencemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo, podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Espejito, espejito en la pared. Si tienen sus Biblias, abran en Santiago 1. Ahora en los versículos 17 y 18, él tiene algo general que decir acerca de la palabra de Dios. Él dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es lo que está diciendo Santiago. La palabra de Dios fue central en tu salvación. Si realmente eres salvo, la palabra de Dios te condujo a un conocimiento y una fe salvadora en Jesucristo. Primero que nada, debemos aceptar la palabra de Dios. Mira el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Observa los 3 mandatos que hay allí. Primero que nada, debemos ser prontos para oír. Tienes 2 oídos, dice Santiago, úsalos. Ahora bien, ¿qué más haríamos con nuestros oídos? Bueno, la gente tiene oídos para oír, eso es un hecho. Pero no todos tienen un corazón dispuesto a obedecer. Sabes, en la Biblia, oír la palabra de Dios y no obedecerla es como no haberla escuchado en absoluto. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, oiga. En segundo lugar, aceptar la palabra de Dios es ser tardo para hablar. Aceptar la palabra de Dios es ser tardo para hablar. Él no está hablando de controlar tu manera de hablar. De eso se ocupará más cuando lleguemos al capítulo 3. Vaya, eso es un tema que confronta aprender a controlar tus palabras, pero no es lo que él quiere decir con sé tardo para hablar. Se refiere a ser lento para excusar tu desobediencia. Nuestra respuesta natural al escuchar algo de parte de Dios es discutir con Él al respecto, dar razones por las que no podemos obedecer sus mandamientos. Él dijo, sé tardo para hablar y en tercer lugar, sé tardo para airarte.
Nuevamente, no está hablando simplemente de un tipo general de ira, lo cual no tendría sentido aquí. La ira de la que él habla es una ira que surge de la convicción del Espíritu de Dios cuando leemos su palabra sobre el pecado que debe ser erradicado de nuestra vida. Muchas personas no pueden escuchar a Dios cuando leen la Biblia. No pueden oír a Dios porque han permitido que el pecado se acumule en su vida, volviéndolos espiritualmente sordos. La palabra implantada, dice el versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Así como una semilla se implanta en la tierra antes de poder crecer, necesitamos dejar que la palabra de Dios se implante en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Esto me recuerda la parábola de Jesús en Mateo 13, Jesús, el hermano mayor de Santiago. ¿Recuerdas la parábola que contó sobre el sembrador y la tierra? En los tiempos de Jesús, tomabas una bolsa de semillas y simplemente caminabas por los senderos esparciendo la semilla. Y Jesús describió 4 tipos de suelos sobre los que cayó la semilla, que representa la palabra de Dios. Había 4 tipos diferentes de suelo, ¿recuerdas eso? Que representan la condición del corazón humano. Él dijo que cuando el sembrador salió y esparció las semillas, algunas cayeron en terreno duro. Era un terreno que se había compactado por el paso constante de la gente por el camino. Esa semilla no pudo penetrar el suelo, así que nunca creció nada. Los pájaros vinieron y se la comieron. La semilla también cayó en lo que Jesús llamó suelo delgado. Este es un suelo que parecía rico y profundo, pero debajo había una capa de piedra caliza, por lo que la planta nunca podía desarrollar raíces fuertes que le dieran el alimento que necesitaba. Y cuando salía el sol, la hoja se marchitaba y moría. Parte de la semilla cayó en un suelo lleno de maleza. Nuevamente comenzó a echar raíces, pero ya había una red de maleza en ese suelo que asfixió la vida de la semilla. Sin embargo, parte de la semilla cayó en buena tierra. Era un suelo blando, no duro, era profundo, no superficial. Estaba limpio, no infestado de maleza. Esta es la semilla que dio fruto. Y de la misma manera, la palabra de Dios puede caer en diferentes tipos de corazones. Algunos corazones son tan duros que la palabra de Dios no puede penetrarlos. Algunos son superficiales, es decir, sus corazones no tienen la profundidad necesaria para producir mucho fruto. Y cuando llegan las pruebas, su fe se marchita. A veces, la palabra de Dios cae en corazones tan preocupados, dijo Jesús, por las preocupaciones y riquezas de este mundo, que esas cosas ahogan la vida espiritual de la palabra de Dios. ¿Quién es responsable de la condición de tu corazón? Mi corazón, nosotros lo somos. Nosotros cultivamos el tipo de corazón que recibe la palabra de Dios y por eso es muy importante que tengamos un corazón abierto a la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que dijo el salmista? Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley, para que yo, ¿qué? ¿Conozca tu palabra? No. ¿Defienda tu palabra? No. Abre mis ojos para que vea, para que viva y obedezca tu palabra. Lo mejor que puedes hacer para mantener tu corazón listo para recibir la palabra de Dios. Eso es el asegurarte de que tú sí estás obedeciendo lo que ya sabes que es verdad. Lo más peligroso que puedes hacerle a tu corazón espiritual es practicar la obediencia selectiva a Dios. Cuando obedecemos a Dios selectivamente, cuando lo obedecemos solo cuando es fácil, entonces desarrollamos una resistencia a escuchar la voz de Dios hablar a través de su palabra. Una vez más, la obediencia selectiva es de las cosas más peligrosas para el bienestar de tu corazón espiritual. Debemos aceptar la palabra de Dios y estar receptivos a ella. Pienso en las palabras de Pablo sobre los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 2:13. Él dijo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Necesitamos aceptar la palabra de Dios.
En segundo lugar, necesitamos actuar según la palabra de Dios. Mira el versículo 22. Una vez que hemos aceptado la palabra de Dios, que la hemos recibido en nuestro corazón para que haga su obra, necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Mira el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiero que escuchen esto con mucha atención. Vale el precio de todo el sermón. Es la mejor cita que he encontrado en años. Proviene del difunto maestro bíblico Warren Wiersbe. Él dijo: muchas personas tienen la idea equivocada de que escuchar un buen sermón o estudio bíblico es lo que las hace crecer y les trae las bendiciones de Dios. No es el oír, sino el hacer lo que trae la bendición. Demasiados cristianos marcan sus Biblias, pero sus Biblias nunca los marcan a ellos. Si piensas que eres espiritual solo porque has escuchado la palabra de Dios, entonces solo te estás engañando a ti mismo. ¿No es eso lo que dice Santiago? Si crees que escuchar la palabra de Dios es suficiente, te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que dice la Escritura. Te estás engañando a ti mismo. No te dejes engañar. ¿Sabes que a Satanás realmente no le importa mucho si asistes a los servicios de adoración de la primera iglesia bautista de Dallas? A él no le importa mucho si vienes. Lo que realmente le hace temblar es la posibilidad de que apliques el lunes algo que escuchaste el domingo. Eso es lo que amenaza las puertas del infierno. Así que no sean solo oidores de la palabra, sean hacedores de la palabra. De hecho, él da esta ilustración. Mira el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, algunas personas dicen, bueno, el error aquí es que la persona solo mira brevemente en el espejo. No lo estudia ni lo contempla. Quizás eso es lo que está diciendo. Alguien no mira bien la palabra de Dios. No, esta palabra griega para mirar significa contemplar, estudiar cuidadosamente. El problema no es que la persona no sepa que su rostro está sucio. El problema es que, aunque se da cuenta de que su rostro está sucio, se distrae y termina sin hacer nada al respecto. Se va sin limpiarse la cara. Así es la persona que estudia la palabra de Dios, sabe lo que está mal, pero nunca actúa en consecuencia. Sean hacedores de la palabra y no solo oidores. ¿Cómo hacemos eso? Aceptamos la palabra de Dios. Actuamos conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, habita en la palabra de Dios. Habitar en la palabra de Dios. Mira el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Dios es un espejo que revela quiénes somos. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes? Alguien que se entrena para un maratón y solo corre un par de kilómetros cada 4 días, no estará listo para el maratón. Alguien que quiere ser competente tocando un instrumento musical y que solo ensaya y practica 15 minutos cada 2 miércoles, no va a dominar el instrumento. Se necesita práctica una y otra vez. Permanecer en la palabra de Dios no significa simplemente aceptar y actuar según la palabra de Dios de vez en cuando es conveniente, cuando sientes suficiente convicción. Significa que la palabra de Dios es la regla de vida. Hacer la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que una persona que hace eso es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto no solo de vez en cuando, sino en cada estación sin falta. En primer lugar, permanecer comienza escuchando la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de que no hace tantos años, si querías escuchar la palabra de Dios proclamada, tenías que ir a la iglesia a las 11 cada domingo y tal vez recibías un solo mensaje de la palabra de Dios a la semana?
Así funcionaba. Si te perdías ese domingo, no recibías ningún mensaje de la palabra de Dios. Solo en años recientes llegaron la radio cristiana y los podcasts cristianos que nos permiten escuchar la palabra de Dios todo el día, cada día. Creo que eso es un regalo de Dios. Creo que Dios sabía que este mundo se volvería tan lleno de pecado y tan sucio que no necesitábamos solo una vez a la semana, sino una dosis diaria a través del oído de la palabra de Dios para mantenernos espiritualmente limpios. Me alegra que tengamos una iglesia con visión de transmisión para difundir ampliamente la palabra de Dios, no solo para ganar personas para la fe en Cristo, sino para ayudar a los salvos a saber cómo vivir y enfrentar el desafío de este mundo pecaminoso y corrupto. Nuestro ministerio Camino a la Victoria es tan importante y valioso, no solo para ganar personas para Cristo, sino para ayudar a los cristianos a vivir. Recibimos cartas como esta cada semana. Esta semana recibí una, la leí al aire. Decía: pastor, escucho su programa en mi trayecto al trabajo cada mañana. Él dijo: es increíble cuántas veces lo que usted predicó me preparó para enfrentar los problemas que iba a tener ese día. Yo no lo sabía, usted no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y Él hizo que yo escuchara justo ese mensaje. Escuchamos eso una y otra vez. Hay un valor en escuchar la palabra de Dios regularmente. Permíteme animarte. Si pasas tiempo en el auto durante un periodo considerable, no escuches la radio hablada. Eso solo va a hacer que te enojes más de lo que ya estás. No escuches eso. Escucha la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede cambiar tu vida. Solo la palabra de Dios puede animarte de verdad. Y todos necesitamos ánimo. Ten un programa regular para escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, habitar en la palabra de Dios va más allá de escucharla. Significa leer la palabra de Dios. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Todo cristiano necesita tres cosas cuando se trata de leer la palabra de Dios. Necesitamos un lugar donde hacerlo, un lugar habitual. Necesitamos un periodo de tiempo para hacerlo. Y por cierto, si no eres una persona madrugadora, está bien. No leas la palabra de Dios medio dormido. Eso no sirve de nada. Encuentra un momento del día que funcione para ti, tal vez durante el almuerzo o antes de dormir. Un lugar, un periodo y, por supuesto, una Biblia. La gente me pregunta: ¿cuál es la traducción correcta para leer? Responde a quien te hable. Realmente no hay grandes diferencias entre las traducciones principales, ya sea la Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas. Si eres nuevo leyendo la palabra de Dios y no te comunica mucho, consigue una paráfrasis como la Nueva Biblia Viva. ¿Sabes? Billy Graham solía decir que leía un capítulo de esta versión en inglés cada día de su vida. Y yo le digo a la gente: si fue suficiente para Billy Graham, es suficiente para nosotros. Simplemente lee alguna traducción que te hable y hazlo una parte regular de tu vida. En tercer lugar, necesitamos estudiar la palabra de Dios. A veces al leer la Biblia, y no sientas que debas apresurarte a leerla en un año. Yo digo, ¿por qué leerla en un año si tomó 1600 años escribirla? Si te toma 2 años, lee 2 capítulos al día o un capítulo al día. No se trata de cuántas veces has leído la Biblia. Más bien es cuántas veces la Biblia ha pasado por ti. Estudia la palabra de Dios. Cuando leas un pasaje y encuentres una palabra cuyo significado necesitas averiguar, anótala. Si hay un pasaje que te genera preguntas, escríbelo y luego vuelve a estudiarlo. Permíteme decirte 2 maneras de comenzar a estudiar la palabra de Dios, además de asistir a una clase de escuela dominical que te ayude a entenderla. Tenemos maestros talentosos y profesores de seminario en nuestra iglesia que pueden ayudarte a comprenderla. Cuando leas la Biblia, usa una Biblia de estudio. Estas Biblias tienen notas para muchos pasajes problemáticos sobre los que puedas tener preguntas. Yo uso la Biblia de estudio Ryrie, que fue escrita por nuestro difunto exmiembro, el Dr. Charles Ryrie. Hay otras buenas Biblias de estudio. Usa una y ten un comentario bíblico.
Si empiezas a estudiar la Biblia, te sugiero el comentario bíblico de conocimiento de David C.Q. Publishers. Son 2 volúmenes, Antiguo y Nuevo Testamento. Fue escrito por profesores del seminario de Dallas y está organizado por libros de la Biblia. Es una excelente herramienta para consultar un pasaje que quizás no entiendas. Estudiar la palabra de Dios. En cuarto lugar, medita en la palabra de Dios. Ahora, aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Debemos meditar en la palabra de Dios. ¿Sabes? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, buscando maneras de agradarle. Meditar en la Escritura no significa ponerse en un trance hipnótico. Palabra de Dios, háblame. Eso no es lo que significa meditar. La palabra meditar significa murmurar para uno mismo, hablarse a uno mismo. Es la imagen de alguien que está tan absorto en la palabra de Dios que la repasa una y otra vez en su mente, pensando: ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Qué necesito hacer de manera diferente en mi vida como resultado de esta verdad que he leído? Damas y caballeros, su lectura de la Biblia no está completa hasta que se hayan hecho la pregunta: ¿qué voy a hacer de manera diferente mañana por la verdad que he leído hoy? Y permítanme decirles a ustedes, maestros de la Biblia, tenemos grandes maestros de la Biblia, pero su enseñanza no está completa si solo le han dicho a la gente lo que dice el pasaje y lo que significa. Necesita dar ese paso final. ¿Qué significa esto para mis estudiantes? Denles aplicaciones prácticas de la palabra de Dios. La persona que hace eso, que medita en la palabra de Dios día y noche, es la persona bendecida por Dios. Y finalmente, y en última instancia, permanecer en la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hay alguna ofrenda que necesite dar? Hazlo. ¿Hay alguien a quien necesite perdonar? Hazlo. ¿Hay una relación que necesita ser reconciliada? Hazlo. Escucha, si no recuerda nada más de lo que digo, recuerde esto: ningún acto de obediencia, por pequeño que sea, ningún acto de obediencia es insignificante para Dios. Ya sea decir no a una tentación o decir sí a alguna responsabilidad cotidiana y mundana, Dios ve y Dios recompensa su obediencia. Me encontré con algo que realmente me habló. El autor Philip Yancey ilustra la importancia de hacer incluso las cosas pequeñas que forman parte de la voluntad de Dios para obtener grandes resultados en tu vida. Él hablaba sobre un documental que vio en la televisión acerca de algunos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Él escribió: los soldados en ese documental recordaban cómo pasaron un día en particular. Uno se quedó en una trinchera todo el día. 1 o 2 veces un tanque alemán pasó cerca y él le disparó. Otros jugaron a las cartas y dejaron pasar el tiempo. Algunos se vieron envueltos en intensos tiroteos. Pero en su mayoría, el día transcurrió como cualquier otro para un soldado de infantería en la línea del frente. Más tarde, estos soldados supieron que acababan de participar en una de las batallas más grandes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de las Ardenas. Ninguno de ellos sintió que fuera algo decisivo en ese momento, porque ninguno tenía la visión completa de lo que estaba ocurriendo en otros lugares. Ahora escucha esto: las grandes victorias se logran cuando personas comunes cumplen con las tareas que se les asignan, y una persona fiel no debate cada día si tiene ganas de obedecer las órdenes del sargento o de presentarse a un trabajo aburrido.
ejercemos la fe respondiendo a la tarea que tenemos delante, porque solo tenemos control sobre nuestras propias acciones en el momento presente. Eso es lo que Santiago tiene en mente cuando dice: sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Santiago nos recuerda que la fe genuina produce fruto genuino. No podemos ser solo oidores de la palabra de Dios, debemos ser hacedores. Y de eso se trata Camino a la Victoria. Estamos comprometidos a ayudarte a entender las Escrituras y aplicarlas en tu vida diaria. Y tu generoso apoyo nos permite seguir compartiendo enseñanza bíblica y práctica que te equipa para enfrentar los desafíos de la vida. Te invitamos a realizar una donación hoy y como muestra de nuestro agradecimiento te enviaremos el obsequio especial de este mes. Quédate con nosotros. Regresamos en un momento para ver un avance del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La palabra de Dios no está diseñada solo para informarnos, sino para transformarnos. Santiago nos advierte sobre el peligro de ser espectadores espirituales, que escuchan la palabra de Dios pero nunca la ponen en práctica. Pero ahora te dejo con un pequeño adelanto del próximo encuentro para que juntos sigamos penetrando la oscuridad con la palabra de Dios. Lo que realmente no está bien es honrar a alguien y al mismo tiempo maltratar a otra persona de manera simultánea. Nunca debes favorecer a alguien en la iglesia si eso resulta en desfavorecer a otra persona. Eso era lo que estaba ocurriendo en este servicio. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Cuando el Señor Goldfinger viene a la iglesia. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.